¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todos estén muy bien. Hoy estamos en otra sobremesa que estamos grabando con mis contertulios Rolando y Giancarlo. Hemos estado hablando o empezamos a hablar en otro podcast acerca de la Trinidad y hablamos un poco acerca de la Trinidad y el Dios Trino y estuvimos conversando un poco acerca de ello y cómo era una doctrina que muchas grupos se enredan en ello. Pero vamos, la Trinidad, Dios Trino está compuesto por tres personas. Una de ellas es Dios Padre. ¿Por qué no hablamos un poco de Dios Padre? ¿Qué les parece, Giancarlo y Rolando? Entrémosle a ver cómo está el asunto. A ver, Dios Padre, ¿cómo se come eso? Esto es una relación de que Dios Padre es superior a Dios Hijo y Dios Hijo es menos que Dios Espíritu, porque hay algunos grupos o sectas que lo ven así, que lo ven como una cuestión de poder, el más grandote, y luego le sigue el Hijo, y luego sigue el de abajo. ¿Cómo se come eso, Rolando? Sí, lamentablemente la gente cuando hablas de Padre, Hijo o Espíritu Santo, o de igual manera cuando hablas de roles en la iglesia o cuando hablas de roles en la familia, la gente siempre tiende a buscar jerarquías y a otorgar poderes diferentes en las jerarquías. No vamos a entrar a hablar de la familia, ¿verdad? Donde la Biblia claramente dice que el hombre es cabeza de la familia, pero eso no hace al hombre superior a la mujer. De igual manera, el Dios Padre no es superior al Dios Hijo y el Dios Hijo no es superior al Dios Espíritu Santo, siendo un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son personas diferentes, son una misma esencia, un mismo ser, pero los vemos en las Escrituras diferenciados de forma bien interesante. El Dios Padre decreta, el Dios Padre manda. El Dios Padre, tal vez podríamos poner el ejemplo de la creación. El Dios Padre dijo, hágase... ... Ajá. ¿Quién fue el que hizo? Dios Padre. No, el Dios Padre decretó. Ah. Cuando vos te vas al Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan empieza desde el puro principio. 1:3. ¿Verdad? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Que el Logos estaba con el Padre, estaba con Dios y era Dios, Claro. y por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En otras palabras, el gran hacedor del universo es el Hijo, es el Logos. Claro, Pero el Padre fue el que ordenó que se hiciera, claro. ¿verdad? Entonces estamos hablando de función y de función y acción. Bueno, en realidad recordemos que son personas, o sea, no son modos, son personas. Okay. Y al ser personas tenés que identificarlas como tales. Okay. Lo que sí es cierto es que vos ves el accionar de ellos diferente al ser personas distintas, aunque sea un solo Dios. Entonces vos ves, y ya veremos en el podcast del Hijo, qué es el Hijo y qué hace el Hijo y por qué el Hijo, pero en el podcast del Padre, que estamos ahora, podemos verlo, tal vez de la forma más curiosa que podemos verlo es cómo se fue presentando de acuerdo a los profetas. Hubo dos profetas en el Antiguo Testamento que atestiguaron o testificaron al que estaba sentado en el trono como el Padre. Uno fue el profeta Isaías, que se acercó al trono y habían unos serafines ahí alabando al Dios Padre diciendo santo, santo, santo. Después el profeta Daniel también tiene una visión del trono muy parecida a la del profeta Isaías, y le llama anciano de días, un ser fulgurante, blanco, puro, y se distingue del Hijo porque viene un Hijo del hombre de las nubes al cual le da todo poder. Y uno dice, bueno, en el Antiguo Testamento es que era muy fácil porque era difícil distinguir, digamos, entre Padre, Hijo o Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento tenés, en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde Juan se asoma así por una puertita al salón del trono y se encuentra alguien que está sentado en el trono, y en el capítulo 5 aparece el Cordero. Entonces, si vos ves, vos decís, sí son diferentes, están distinguidos, pero la Biblia nos dice que Dios es uno solo y por lo tanto los tres son Dios, pero no son tres dioses. Ahora, ¿cómo ves al Padre? ¿Cómo lo representa sentado en el trono? Ahí lo ves decretando, ahí lo ves por encima de toda la creación, y por lo tanto, cuando nosotros en general hablamos de Dios, todo el mundo en su cabeza tiene que estar hablando con el Padre, ¿verdad? Cuando la gente está hablando de Jesús, no está pensando en que está hablando de Dios, y sí está hablando de Dios. Claro. Pero cuando vos decís, mira, Dios, todo el mundo lo que se imagina es al Dios Padre.
Ahora, las funciones de Dios Padre, Rolando nos estaba hablando de lo que Él hace, Él es el que decreta, pero Dios como Padre, en el Antiguo Testamento vemos a Dios referido, pero más, y a Dios como Elohim, pero en el Nuevo Testamento toma una dimensión más de Padre, que esa es la que nos enseña Jesús. ¿Cómo lo ves, Gianca? Sí, a ver, volvemos al tema de la complejidad de nuestro cerebro tan limitado, ¿verdad? A tratar de entender la magnificencia y la ¿cómo se diría? Infinitud de Dios. O eternidad, tal vez. O eternidad, ¿verdad? La eternidad. Lo que pasa es que la eternidad normalmente se la relaciona uno con tiempo, pero Efesios dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también sabemos que Jesús se refirió como a Dios Padre, como nuestro Padre también. Por eso los que venimos a los pies de Jesús, los que nos rendimos y los que nos convertimos en sus discípulos, en sus seguidores, somos adoptados hijos. ¿Hijos de quién? ¿Hijos de Jesús o hijos del Padre? Del Padre, por supuesto. Bueno, los judíos en el Antiguo Testamento era una locura decir que Dios era su Padre, ¿verdad? Ah, sí. Hay un par de textos en el Antiguo Testamento donde se habla de Dios como Padre, pero eso no era permitido. Ese es un concepto, A eso me refiero. Es un Entonces, concepto del Nuevo Testamento, eso. Eso era lo que quería apuntar. Porque entonces en el Antiguo Testamento no era tan clara esa relación de Dios como Padre. De nosotros no. No. No, de nosotros no. A ver, la oración principal, diría uno, que Jesús nos enseñó, habla de háblele a su Dios como su Padre Celestial, ¿verdad? ¿Por qué cambia eso, Padre Rolando? nuestro que estás en el cielo. ¿Y por qué cambia eso? Mira, es que habría tanto que hablar en eso, ¿verdad? Uno podría decir que Dios es el Padre de toda la creación desde la perspectiva de que Dios hizo toda la creación. Ajá. Entonces podrías decir, si es Padre de todos, ¿por qué Él lo hizo todo? Así es. Pero es una relación de paternidad desde la creatividad, desde la creación. Yo no diría que es una relación padre-hijo, amorosa, cálida, ¿verdad? Como las tenemos o estamos acostumbrados nosotros. ¿Desde dónde se empieza uno a ver esa relación padre-hijo de Dios y nosotros los seres humanos? Yo creo que Jesús inicia eso, ¿verdad? Hablándonos del Padre Nuestro, porque Jesús es el primogénito de muchos hermanos, dice la Escritura, y si Jesús es el único Hijo de Dios, entonces, y es único en su género, ¿nosotros cómo quedamos? Bueno, si Pablo estuviera aquí sentado de la par nuestra y decimos, Pablo, entonces ¿cómo es la cosa que nosotros somos hijos? Pablo se volvería a decir, es que somos adoptados en la familia de Dios. Como hijos adoptados, nosotros ahora podemos clamarle a nuestro Padre Celestial, como le decían los chiquillos en arameo a sus papás, Abba. Abba Padre. ¿Verdad? Con esa calidez. Y uno dice, wow, entonces ahora Dios, porque los hijos escogidos, los hijos adoptados tienen una característica que no tienen los hijos naturales, son escogidos, son elegidos, ¿verdad? Los padres eligen adoptar un niño, ¿verdad? Y eligen cuál niño adoptar. Claro. Y cuando vos ves en las Escrituras y vos ves que vos sos elegido y que vos sos adoptado, te das cuenta de que vos tenés una posición de privilegio tan grande que lo único que te hace es caer de rodillas delante de ese Padre Celestial que te adoptó como hijo. Ahora, un padre también castiga. Ajá. ¿Dios nos castiga? ¿O es tan amoroso, tan amoroso, tan amoroso que...? Porque, de nuevo, esto es una tendencia, ¿eh? Hay una tendencia que dice, no, Dios no va a castigar a nadie, tranquilo, todo va a estar bien, Él es puro amor. Tal vez disciplina es la palabra más Disciplina, que castigar. eso era lo que te iba a decir. Dios nos disciplina. Nos castiga. Bien. Sí, sí. ¿Nos disciplina? Por supuesto, porque si no seríamos bastardos, dice la palabra. Uy, qué palabra más fuerte. Eso Ya suena acá fuerte. acabas de decir algo muy fuerte. Si ¿verdad? no nos disciplinan, es porque no nos ama, porque no somos sus hijos. Wow. Porque todo padre que ama a sus hijos lo disciplina. Mira, hoy en día decir eso es un tortón, ¿verdad? Sí. Porque se Sí. te viene encima el pan y todo el mundo se te viene encima. Pero la Sí. disciplina de los hijos es bíblica. Sí. Es bíblica. A ver,
el problema también radica en que se ha tergiversado mucho el tema de la disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos visto papás que les dejan las piernas o las nalguitas a los bebés en sangre, ¿verdad? En carne, ¿verdad? Eso no es. No, eso está muy lejos, ¿verdad?, de la disciplina. Exactamente. Pero, como le digo yo a mis hijos, o sea, usted es libre de hacer lo que quiera. Si usted hace algo incorrecto, usted sabe que va a recibir chilillo de parte de Dios. ¿Y cuál es ese chilillo de parte de Dios? Pues van a haber consecuencias a las actitudes que nosotros tomemos en nuestra vida. Sí, pero son consecuencias que vienen de... A ver, yo me acuerdo, por ahí anda mi hijo mayor, que había que disciplinarlo muy a menudo antes. Muchísimo, ¿verdad? Pasaba disciplinado casi todo el tiempo. Que me decía un querido amigo, hermano en Cristo y psicólogo, me decía, mira, convertite en un administrador de consecuencias. Y decir, estas son las consecuencias buenas cuando usted hace eso y estas son las consecuencias malas cuando usted hace eso otro. Al final esa disciplina del Señor es una administración de una consecuencia para que aprendas, porque la palabra disciplina viene de discipular, de discípulo, de enseñanza, ¿verdad? Ajá. No viene tanto del golpe y de eso que acabas de decir, Yanka, tan triste, ¿verdad? Que a veces ve unos chiquitos entrando al hospital. No. Porque los padres dicen terrible. que disciplinar, no lo disciplinaste, lo torturaste. Así es. Y nuestro Dios no es torturador, nuestro Dios es disciplinador, amador de nosotros y disciplinador. Hemos perdido como sociedad el verdadero rol de nuestro Dios Padre y llegamos a un punto donde queremos creer de que Dios es un Dios alcahueta, entonces. Qué duro, ¿verdad? Desgraciadamente eso se ha usado para manipular a mucha gente. Esta famosa teoría de la prosperidad, ¿verdad? O sea, si yo soy hijo de un rey, yo tengo derecho a todos los bienes del rey, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, tenés derecho a eso, pero cuando estés en su presencia. Yo creo que están fabricando un Dios que no existe. Porque el Dios de la Biblia, si bien es cierto, es lleno de amor y de misericordia y de gracia, pero esencialmente es santo y esencialmente es justo, y por lo tanto, dada su santidad y su justicia, no puede ser un Dios alcahueta. Y cuando vos lo ves en la Biblia, que Él, en algunos textos de la Biblia, ejecuta su juicio, y vos decís, pero ese no es el Dios que me tienen acostumbrado, que es el Dios amoroso. No, es que vos tenés un Dios diferente al Dios de la Biblia, y vieras que la Biblia tiene una palabra muy grosera para aquellos que se hacen su Dios a su medida. Les llama idólatras. Porque están idolatrando un Dios que no es el Dios de las Escrituras. El nuestro es un Dios amador, un Padre misericordioso, pero un Padre disciplinador. También. Porque nos hace crecer a través de la disciplina. Absolutamente. Ahora, el Padre es la primera persona. Y si hay primera persona, quiere decir que hay segunda y tercera, pero eso no estamos hablando de que es un orden. Es que ese es como se esboza la doctrina de la Trinidad, pero la Biblia no dice que quién es primero, segundo y tercero, ¿verdad? Okay. Hay que tener cuidado porque entonces uno diría que Jesús es, o el eterno Hijo de Dios encarnado en Jesús, es inferior, no es inferior de modo alguno. Exacto. Es una misma esencia. Bien lo dijo Yanka, creo que en el podcast anterior. Al ser la misma esencia, porque es un solo Dios, esa esencia es la que goza de todos los atributos divinos. Es todopoderoso, es todo lo sabe, todo lo conoce, es inmutable, es lleno de amor, misericordia, santidad, justicia, etcétera, etcétera. Pero eso es en su esencia. Cuando vos los distinguís como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen exactamente todos esos atributos porque son de la misma esencia. Entonces, el Hijo no es menos poderoso que el Padre y el Espíritu Santo no es menos amoroso que el Hijo, ni el Padre es inmutable, pero el Hijo no, y así sucesivamente, ¿me explico? Claro. La plenitud de los atributos divinos están en cada una de las tres personas. Entonces, no es que Dios Padre es primero y el Hijo es segundo. Ahora, pregunta con cáscara, ¿eh? ¿A quién debo dirigirme en oración? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, yo quería nada más hacer un comentario, Mau. Muchas de las doctrinas, de las falsas doctrinas que vemos hoy en la calle, se dan sobre todo porque no conocen esos atributos de Dios. Sí. ¿Verdad? A ver,
¿Cuántas personas no le oran? Órele a San Fulanito para que esto, para que el otro. O sea, Claro. dándole un atributo divino a un ser humano que no lo tiene, Claro. ¿verdad? qué peligroso, Entonces, ¿verdad? es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Las mujeres antes le oraban a San Antonio para que le proveyera novio y esposo. Imagínese esos matrimonios. No, y te voy a decir una cosa, y además, si querían que fuera más poderoso, compraban un San Antonio y lo ponían cabeza abajo detrás de la De puerta. veras. ¿Era así? Sí, ¿no sabías eso? Entonces, cuando yo oro, ¿a quién me debo dirigir? Vamos, es un solo Dios, es Dios, Sí. la misma ¿Qué esencia. nos diría Jesús? Ok, En el Sermón del Monte, Jesús dijo, les voy a enseñar cómo orar. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, Mau, ok, porque uno podría decir que el Dios Padre tiene una relación con Jesús, su Hijo, y que nosotros podemos aspirar a tener la misma relación que Jesús tiene con su Padre. Y eso no es así. Recordemos que la Biblia nos enseña que Él es el unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, el único en su género. No hay otro. O sea, nosotros no podemos aspirar a tener la relación que Jesús tiene con su Padre. Es imposible. Entonces, cuando Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, Él no se está incluyendo en el grupo que orará así. O sea, Así es, ¿me así explico? es, así Sino es. que Él está diciendo, ustedes, grupo, muchachos, discípulos, que era a los que le estaba dirigiendo el Sermón del Monte, porque el Padre Nuestro está en el Sermón del Monte, dice, ustedes, muchachos, órenle al Padre nuestro, o sea, el Padre de ustedes. Porque cuando vos ves, cuando Jesús ora con su Padre Celestial es de otra manera. Es de otra manera. Lo ves, se explica muy bien en tal vez la oración más evidente que Jesús hizo con su Padre Celestial en todas las Escrituras, que es el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Ahí está Jesús hablando con su Padre Celestial y tiene un público pequeño que son sus 11 discípulos, pues ya Judas se había ido, viendo cómo Jesús oraba a su Padre. Pero Jesús no les dijo a ellos, vean cómo oro a mi Padre para que ustedes oren igual. No dijo eso. Jesús cuando habló del Padre Nuestro dijo, ustedes orarán así. Y les explicó cómo hacerlo. Entonces, Jesús nos diría, órenle a mi Padre Celestial. Ahora bien, hablar con Jesús en forma de oración está mal. ¿Por qué? No. Es mi Señor, es mi Salvador. Así es. Él está intercediendo por mí Así a la es. derecha del Padre Celestial. Hablar con el Espíritu Santo y de alguna manera intercambiar, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Creo que en el podcast anterior hablaron de que éramos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. así es. Lo que pasa es que podríamos entrar en confusiones. ¿Por qué mejor no le hacemos caso a Jesús y le oramos al Padre? ¿Verdad? Claro, claro. Bueno, yo creo que muchas personas no entienden eso porque lo dice claramente Romanos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sí. Entonces hay muchos que no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces oran de miles de maneras y le oran a figuras, a cosas estáticas, que, ¿verdad? Claro. Como dice la palabra, adoran a la creación y no al Creador. Increíble. Bien, vamos a dejarlo hasta acá por un rato porque tenemos otro podcast donde vamos a seguir hablando acerca de las otras personas, como el eterno Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Hablamos de la Trinidad, hablamos del Padre, de la relación que tenemos con Él, de su actuar, de quién es. Así que, fantástico. Muchísimas gracias por estar esta tarde.